Hoy tenemos varias preguntas. ¿Por qué los gobiernos quieren utilizar un sistema para educar a todos de la misma manera, cuando la realidad es que cada ser humano es diferente y único? 2. ¿Por qué quieren ligarnos constantemente, atarnos en todos nuestros sectores, sea con el impuesto, firmando contratos, como sea, al Estado, aún a los sectores educativos que son privados? 3. ¿Realmente nos educan desde la niñez o somos marionetas donde nos están comiendo los años de vida, la ilusión y los sueños? 4. Y última, ¿por qué la decepción y desinterés escolar no nos motiva a nada? Veamos. Vale, ¿y a ti te gusta el colegio? No. ¿No? ¿Por qué? Porque es que hay veces la comida es muy mala y los profes muy regañones. Y para mí casi que ninguno me aguanta. El único que me ama es el profe de educación física porque me gusta mucho el deporte y corro rápido, entonces soy el que mejor le cae bien. El sistema educativo se montó con la revolución industrial y seguimos exactamente igual. Es decir, se enseñaba a la gente para que trabajara en fábricas. El sistema educativo, las fábricas y los coles se montaron al mismo tiempo. Y lo que se pretendía es que la gente no pensara o que pensara lo menos posible y sobre todo que no se equivocara, porque el error estaba castigado. El sistema educativo es un gran entramado de poder que va preparando e indoctrinando para el día de mañana a los futuros ciudadanos y que va aclimatándoles a lo que después van a tener que soportar habiendo desensibilizado esos efectos. Por ejemplo, el soportar el hostigamiento, la burla, la exclusión, el mecanismo de chivo expiatorio. Y muchas veces los niños en el sistema educativo lo que aprenden es que el mundo es una selva donde funciona el sálvese quien pueda. Esto prepara a un futuro ciudadano indiferente respecto a las injusticias sociales y que tampoco va a reclamar para sí la solidaridad de los demás. Por tanto, prepara a un individuo mucho más maleable, más manipulable y más aislado y con la sensación de que nadie está ahí fuera para crear una red de solidaridad conmigo. Hice en particular años de matemática y nunca logré entender un ejercicio. Y yo veía que no podía hacer los mismos avances que mis compañeros. Y bueno, y como que siempre era la típica excusa de no le gusta estudiar, es floja, no quiere. Y bueno, yo me la creí toda mi vida, digamos, del tema de que no, sin matemáticas no se podía. Como que el colegio me hizo creer de que yo, sin saber matemáticas, sin entender los ejercicios, no iba a poder ser alguien en la vida. No es que sea tan indisciplinado, sino que me aburro rápido de las cosas, digamos. Sí. Me aburro. Y lastimosamente aquí en el colegio nosotros no tenemos los espacios adecuados para brindarle a él la educación que él necesita, porque él debería tener ahorita una educación a nivel técnica. Yo no soy una persona creativa cuando lo dices como yo, es que todos somos creativos y el sistema educativo nos mata a todos la creatividad. Entonces, cada uno tiene unas pasiones que el sistema educativo mata y mata esa posibilidad y esa confianza de ser creativo, pero yo creo que todos los seres humanos somos creativos. Cualquier niño que no te ponga la atención enseguida, lo que te está demostrando es que la metodología que tú estás usando no es la adecuada. Hay facilidades que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo de cada cerebro, y hay gente que realmente es mejor haciendo aritmética y haciendo geometría y haciendo matemáticas que escribiendo poesía. Y eso es importantísimo, porque le da riqueza a la sociedad. Ahora, ¿es más importante un poeta que un matemático? Pues son diferentes, y un músico pues lo mismo. ¿Tus profesores son muy serios? ¿Son muy alejados ustedes o son buenos amigos de ustedes? No, muy alejados. ¿Sí? ¿Les tienes confianza a tus profesores? No. Pero sí es cierto que muchas personas hacen exactamente lo que les piden que hagan. Y los que se rebelan contra el sistema habitualmente son o apartados o incluso expulsados, porque evidentemente molestan. Yo creo que están todos frustrados, o en la mayoría de los casos frustrados, porque no pueden dar su mejor versión. Se tienen que ceñir al guión que les han puesto para que hagan exactamente lo que esperan de ellos. Por tanto, yo creo que la frustración es tan grande en los alumnos como en los docentes. El sistema educativo está hecho para tener profesores mal pagos, con problemas de motivación muy serios, con niveles de estrés altísimos. Y todos sabemos ya que existen unas neuronas espejo, que nosotros transmitimos nuestro estado a los pequeños. Y ahí empezamos a tener problemas impactantes.
La educación se convertía en un problema, no en una opción. Y eso es importante. La educación ya no es un privilegio, es un derecho. Y ahí se vuelve mucho más crítico todo el sistema, incluso los mismos profesores, porque a ellos les imponen todavía ofrecer una educación impuesta con unos parámetros en donde su libertad se ve cohibida, en donde ellos en realidad no son personas felices. Ellos mismos se meten en un sistema que los envejece, los desactualiza y los desconecta del infante. Y pues, como todos lo sabemos, cualquier tarea se vuelve difícil si nosotros no tenemos una conexión emocional con lo que hacemos. Cuando realmente quienes tienen realmente el poder deberían de tenerlo de enseñar, ¿no? Y la obligación son los padres y lo delegan en los profesores. Por lo cual, ¿qué ocurre? Los padres delegan a los profesores no hacen caso a los niños, los profesores no hacen caso a los niños, sino que simplemente lo que hacen es plena teoría, libros, y lee esto y haces ejercicios. ¿Qué ocurre? Que al final nadie sigue educado. Si uno empieza a analizar lo que está pasando en todos los niveles educativos, es el alumno que está apagado, que está sin curiosidad, y sin curiosidad no hay aprendizaje, porque no hay emociones, no hay ganas, y no hay motivación, ¿no? Esa motivación intrínseca que se habla tanto. Cuéntame, ¿te gusta hacer tareas? No, ¿Por qué? porque hay veces las llevan para el lunes y entonces todos peleamos con la profe, déjenos descansar el fin de semana, y a la profe le entra por este y le sale por este. Los niños son una esponja cuando se trata de aprendizaje, pero tienen que aprender de acuerdo a sus habilidades y su pasión. Pero aún así, tienen todo el derecho de disfrutar su niñez. Hemos visto que las calificaciones, los exámenes estresan profundamente a los niños. ¿Cómo afecta el estrés en el cerebro al proceso de aprendizaje? Gravísimo, porque el estrés genera ansiedad y la ansiedad impide pensar. Es porque les estás enseñando que equivocarse está mal y equivocarse no está mal. No intentarlo está mal. Porque para mí hay fracaso y hay derrota. Y una derrota ya es un triunfo. Un fracaso es nunca haberlo intentado. Está comprobado que los niños a los cuales no les ponen un número, un valor o una calificación son mucho más felices. Hice un ejercicio y es curioso el resultado. Estuve más de 20 minutos parado en una esquina y nadie en Finlandia me volteó a ver. La pregunta es, ¿acaso no les enseñan a amar, a querer, a sonreír, a conectarse? Obviamente las matemáticas son esenciales para la vida, algo básico, pero no creo que sea algo que en lo que yo me tenga que enfocar sí o sí. Por ejemplo, yo veo que en la pintura no necesito números. O para, no sé, para sacar una foto tampoco necesito números. A mí me hubiera ofrecido contenido de una manera más atractiva, yo me podría interesado de muchas cosas, porque yo al fin y al cabo, en el momento en el que dejaba el aula, era cuando realmente empezaba a estudiar, era cuando realmente empezaba a aprender, porque era cuando cogía mis conferencias, era cuando cogía mis libros, era cuando cogía lo que a mí me interesaba y era lo que me aportaba y con lo que crecía. Pero para mí la escuela fue una pérdida de tiempo y si ellos hubieran estado más cercanos, incluso yo llegué a sentirme inservible en ese sentido como persona, porque veía que era incapaz de aportar a la sociedad, porque veía que no tenía nada que aportar, porque no encajaba. Los resultados están ahí, demuestran que la gente está insatisfecha, que no tiene buenos resultados y sobre todo lo más importante, que la gente no es feliz, que están siendo programados de forma deliberada para ser autómatas que trabajen de forma fácil, sencilla y sin molestar demasiado. Hoy en día queremos gente creativa, queremos gente que piense, queremos gente que cree empresas o que cambie el mundo. Y lo que hace el sistema es no permitirnos pensar, convertirnos en máquinas. ¿Cómo funcionan las emociones con respecto al aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con la adquisición y el guardar el conocimiento, es decir, la capacidad de reencontrar las emociones. Son una situación mucho más primitiva y muy potente, que simplemente recalca la importancia de algo, pongamos. Entonces uno tiene conocimiento de alguna cosa y no le interesa, lo olvida. Tiene conocimiento de algo que le interesa, es decir, tiene la emoción del interés, que es una emoción. Entonces si se juntan las dos, entonces no se olvida. Se pone en contexto, entonces la emoción contextualiza. No nos enseñan a gestionar las emociones, no nos enseñan a superar el fracaso, a ser líderes, a ser emprendedores, a tener éxito, a buscarlo, a trabajar en equipo. No sabemos cómo gestionar eso. Educación es preparar a la gente para entenderse mejor por dentro, ser más imaginativos, utilizar su creatividad, su espontaneidad, su resiliencia, flexibilidad.
A nada de esas cosas a mí me enseñaron en la escuela y hoy yo lo veo que tampoco enseñan ni siquiera a los niños que se están formando hoy. Yo creo que desde la elemental, yo creo que desde la escuela primaria ya debe de haber una clase que sea, qué sé yo, nutrición 101. ¿Qué te estás tomando o qué estás tomando cuando eres pequeño? Ese niño quizás de 5 años, 6 años, que está llegando a la casa y se está tomando un refresco, quizás pudieron salvarle la vida o de ser diabético si sencillamente en la escuela le hubieran enseñado, qué sé yo, nutrición kids. Ese niño quizás hubiera tomado 2, 3 refrescos después que jugara. O sea, los mismos niños se hubieran educado para que en un futuro no fueran enfermos. Existen diferentes tipos de inteligencia. Cada persona tiene sus propias habilidades, pero hay algo que nos conecta más allá de las matemáticas, el ser de cada persona. ¿Qué es esta imagen? Como la profe me imagina. ¿Y qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo te imaginas? Con la boca sellada. Un tema que es el TDAH, por ejemplo, es un tema muy cuestionado desde los años 90, donde decíamos que los niños muy hiperactivos, que siempre estaban inquietos, que siempre estaban preguntando, que estaban en otra cosa, en otra historia, mientras el profesor enseñaba. Pues bueno, seamos honestos, eso también fue una moda diagnóstica de toda esa población. El 90% seguramente no tenía un diagnóstico realmente de problemas químicos y desequilibrios, sino que le estorbaba al orden que la academia estaba exigiendo. Y bien delicado este tema, porque si te das cuenta, llamaban a los papás y nos decían, tu hijo es hiperactivo con déficit atencional, necesita un medicamento. ¿Qué pasa? Era la mejor manera de deshacerse del problema académico de los niños hiperactivos, de los niños preguntones y de los niños inquietos. Hoy esto está en una reevaluación muy importante porque vemos nosotros que el niño curioso es el que realmente llega lejos. Porque, como te decía, cuando el cerebro se cuestiona, identifica una necesidad de una respuesta. Y el cerebro está hecho biológicamente para aprender. De lo que yo me di cuenta es que mi hijo, se llama Borja, era capaz de verse las 3 películas del Señor de los Anillos sin moverse. Se aprendía todos los nombres, controlaba todo. O sea, él fijaba su atención, era una atención selectiva. Ahora, cuando era algo impuesto, el niño se rebelaba totalmente y cualquier cosa le podía dispersar. Entonces no tenía ese problema de atención que a mí me querían vender. En realidad, en cada etapa evolutiva, la atención varía. Un niño que tiene 9 años, por ejemplo, solo tendrá 11 minutos de atención continuada. Un poco aleatoriamente sería la edad del niño sumarle 2. Si tiene 18 años, pues atención continuada serán 20 minutos. En ese momento hay que bajar el nivel de estudio, distraerse, tomar un vaso de agua, caminar, moverse. Aprendemos con el cuerpo, no aprendemos solo con la cabeza. El niño que tiene problemas de aprendizaje necesita moverse para aprender y las escuelas les exigen que se sienten y se queden quietos. ¿Tu profesor es tu enemiga? Sí, porque me imagino con la boca cerrada. Pues ir a la universidad y estudiar desde 3 años a 5 años y luego un posgrado me parece súper estúpido. Porque la verdad la información que te están dando, tal vez cuando acabes la universidad ya no sirva para nada. Y no te están enseñando lo que realmente necesitas saber, que es saber dónde buscar la información útil y aplicarla rápidamente con ciertas estrategias para que esto te funcione. Un niño, como premisa, debe tener una motivación propia para aprender, no una motivación impuesta. Todo lo que aprenda impuesto sin una necesidad detectada va a caer en los bancos de memoria, pero la garantía de recuperación y utilización son mínimos. Los niños teóricos no existen, existen solamente los niños empíricos. Tenemos que volver al parque, ver a papá trabajando, tenemos que cocinar en familia, tenemos que crear espacios educativos creados para y por los niños. En vez de lindas decoraciones, gigantes estructuras que deben costar miles de millones, los niños tienen que acercarse a la realidad. Toda mi vida memorizando conceptos para olvidarlos al día siguiente. ¿Qué he hecho con todos estos días? ¿Y por qué sacrifico mi presente constantemente para memorizar conceptos que se me olvidan al día siguiente y para seguir ese mismo proceso una y otra vez en un futuro? En primer lugar, lo más importante es la motivación.
El niño lo que tiene que estar es despierto y atento porque el estímulo, es decir, aquello que va a aprender, sea algo que le motive. Si no tenemos esa motivación, si el niño no está en modo juego, va a ser muy difícil que su cerebro se concentre. Y esa fase de concentración es fundamental porque el niño no aprende nada en lo que no está concentrado. En segundo lugar, es importante que el niño experimente, es decir, que el niño desarrolle algún tipo de interacción o de juego con aquello que queremos que aprenda, porque de esa manera su cerebro va a integrar la información con otros conocimientos que el niño ya tiene. Y por último, es muy importante ayudar al niño a recordar, es decir, que una vez que haya hecho ese experimento, que una vez que su cerebro haya aprendido, podemos enseñar al niño a recuperar esa información teniendo una conversación con él, demostrando a sus compañeros qué es lo que hizo y explicándolo, porque eso es la manera natural en la que el cerebro aprende y recuerda. Educar es mostrarle caminos al discente, al alumno, para ser mejor persona. Es enseñarle a ser feliz. Eso es hablar de emociones. A veces nos alejamos y miramos el tema de lo afectivo y de lo emocional como un tabú. Si tan solo reflexionásemos en esa pregunta, ¿a quién estoy enseñando? No qué estoy enseñando. Esa sola pregunta me lleva a la persona del otro. Me lleva al ser, a la existencia del otro. Hay un principio del cerebro. Lo que el cerebro no se ha preguntado, no lo puede responder. Es la ausencia de una pregunta y, por tanto, obviamente, la ausencia de una respuesta. O sea, si alguien no se hace la pregunta, da lo mismo lo que le enseñas, no va a retener. Exactamente. Lo que vamos a encontrar nosotros es que los niños necesitan cuestionarse, identificar una necesidad para buscar la manera de responderla. O sea, eso significa, perdón que te interrumpa, pero eso significa que el niño preguntón aprende más. Total, ama al niño preguntón. En las neurociencias lo tenemos claro. Un cerebro que peca por exceso siempre será más adaptativo que el que peca por falta. Los niños juiciosos, de hecho, no son lo mejor. Las excusas, las justificaciones para no responder nuestras preguntas parecieran que fueran muy comunes dentro del sistema educativo. Nadie quiere dar la cara a este problema social tan importante. No perdamos de vista que la violencia es una conducta aprendida. El niño, la niña, el adolescente, el joven no es violento por naturaleza, sino que asume esas conductas producto de este bombardeo mediático, esta influencia que vemos cotidianamente en las comunidades. Muy claro. Ahora, si el problema no viene de la familia, que muchas veces esos suicidios vienen de problemas familiares, entonces yo te pregunto a ti como abogado del caso, ¿qué fue lo que hizo que un chico de 11 años se suicide y diga que es por dejar de ir al colegio? Bien, el problema fundamental es el colegio. Muchísima presión, muchísimo moving por parte de los profesores hacia el niño. ¿Qué es moving? Pues fundamentalmente es cuando se ejerce una presión indebida sobre una persona, bien sea en el ámbito laboral o bien en el ámbito social o personal. Y se ejerce una presión que te fuerza a ti a hacer cosas que tú no quieres o con las que tú no te sientes cómodo. La acción de los profesores, la forma de los profesores de tratar a los menores y demás, tuvo muchísimo que ver con toda esta historia. Y luego está el segundo elemento, que es el tema del bullying de los compañeros. Entonces la mezcla de ambos fue lo que llevó a Diego al final a suicidarse, porque claro, él veía que no encontraba apoyo ni en sus profesores ni absolutamente en nadie. A ver, lo que me gustaría cambiar desde mis alcances como académico en el sistema educativo es la sensibilización. Porque parece ser que incluso pertenece a una especie de nuestros arquetipos, ¿no? Sistema es igual a algo frío, estructurado, rígido, inamovible e inflexible y por lo tanto impersonal, ¿no? O apersonal. Estoy loco por llegar a mi casa, abrazar a mi hijo y pedirle perdón, porque me doy cuenta que yo lo he hecho infeliz, que yo he ayudado a su infelicidad, porque yo he apoyado el sistema educativo en vez de apoyar a mi hijo y no enfrentarme a él y hacer lo que he hecho, que realmente ha sido eso, darle la espalda a él, ponerme a favor del sistema educativo y matar su creatividad, matar sus ganas de crecer, matar esas ganas de ser él mismo. Yo he apagado esa llama de él mismo imponiéndole algo que no debía hacer. Como maestros de bachillerato del estado de Jalisco, los profesores a los que el gobierno despidió injustamente eran los mejores maestros del colegio de bachilleres, los más capacitados, con el perfil más alto, además de los más comprometidos con ¿No los corrieron por hacer revueltas y política? Los corrieron por negarse a someterse a una evaluación que en realidad es una trampa laboral.
¿Por qué es una trampa laboral? Cuéntame. Es una trampa laboral porque quien se somete a la evaluación acepta cambiar su estatus laboral. Realmente el político es alguien muy pragmático. Lo único que le interesa es jalar votos. Y las investigaciones que él hace, cuantitativa, cualitativa, le indican cuáles son los elementos de mayor rentabilidad. De tal forma que si él identifica que el empleo o identifica que la seguridad son los temas a tocar, los toca. La educación no está regularmente en la mente de campaña. Lo que hay es una reducción presupuestal. El gobierno se desentiende de su obligación de aportar recursos presupuestales suficientes para que la escuela funcione. Es decir, escuela que no tenga con qué funcionar, pues se va a caer o va a dejar de funcionar. De hecho, ya se están cerrando muchas escuelas en toda la República Mexicana por falta de recursos. Eso abre un campo para la intervención empresarial, que es, como sabemos, en el caso de la educación, pues un negocio redondo. La verdad es que es un negocio muy grande el que se esconde detrás de la reforma educativa. Cuando decidimos emprender una universidad y ofertar una opción educativa diferente a la tradicional, con lo único que nos topamos por parte de la autoridad educativa fue con un monstruo de extorsión y corrupción. Nos costó a nosotros más de 7 juicios contenciosos administrativos y 3 por extorsión contra estos funcionarios corruptos. Habíamos hecho todo de acuerdo a normatividad. Acreditamos planes y programas, acreditamos matrícula docente, acreditamos infraestructura con una inversión millonaria y equipamiento. Y no bastó. Querían una millonada en efectivo. Nos pidieron un porcentaje accionario de la universidad y, por si fuera poco, querían ser dueños de la propiedad. Un país que le apuesta a la educación reduce la corrupción. Un país que no educa a su pueblo incrementa la corrupción. Solucionar los problemas de hambre, pobreza y falta de desarrollo humano no es un tema de balas, es un tema de lápices y pizarrones. La educación traslada cosas de un lado a otro y permite la interiorización de criterios de juicio. Entonces, cuando la educación falla, los criterios para juzgar qué es bueno, qué es malo, patinan. La educación fue creada bajo un paradigma que hoy es obsoleto, la industria. ¿Por qué no enseñan ballet en las escuelas? ¿Por qué no enseñan artes en la infancia? Ese es un momento crítico y oportuno, donde tenemos la única posibilidad de conocer el desarrollo de un niño a futuro, donde se expresa en su naturaleza como niño que es. Está en una época clave. ¿Por qué no sacan ese potencial y lo van formando desde sus orígenes, bajo sus condiciones, bajo sus gustos, bajo sus talentos, en vez de imponerles una educación de sometimiento somnoliento, donde cuando es adolescente no sabe ni siquiera quién es la persona? El sistema no encaja en nosotros y nosotros encajamos en el sistema. ¿Por qué? Por la falta de reconocimiento de nuestra forma de inteligencia. La manera de aprender específicamente con la que nacimos es diferente a todos, en particular, intrínseco y única en cada persona. ¿Acaso la vida es estudiar y estudiar? ¿De qué sirve graduarte si después no sabes relacionarte con tus amigos, con tu familia, en la sociedad? Y no sabes utilizar tu inteligencia emocional y social. Los centros educativos jamás nos han educado, solo nos preparan para un sistema. Es una inflación que nos come la vida, la ilusión y mata nuestro ser creativo. Es un crimen llamado educación. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Seamos, como dijo Jesús, como un niño. No matemos la ilusión, no lo permitas. Vive, sueña, experimenta, haz cosas originales, no busques la aprobación del sistema. Busca eso que está dentro tuyo y sácalo, que si fuera por tiempo, los taxistas serían millonarios.